Bueno, vamos a continuar. Esperemos no tener tantos distractores. Bueno, voy a compartirles nuevamente la presentación del sistema respiratorio que les comentaba ahorita, que es una presentación bajada de la red. Es una presentación que en Morfo ustedes la debieron haber visto y si no, no se preocupen, la vamos a ver ahorita. ¿Ok? Cuando hablamos del sistema respiratorio, les comentaba que tenemos nosotros lo que viene siendo las vías respiratorias, que son todos los conductos y las cavidades por donde pasa el aire, que son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Y luego tenemos unos órganos muy importantes que son los pulmones, que son los encargados del intercambio gaseoso, por donde pasa el aire del alveolo hacia la sangre. Y dentro de los pulmones vamos a encontrar millones de cavidades que vienen siendo los alveolos. Esos alveolos son los que es la unidad funcional de su pulmón. Entonces, esta es una imagen que es pregunta de examen. Yo les pongo, dibújenme el sistema respiratorio. ¿Sí? Les pongo esquematiza el sistema respiratorio, porque en algún momento ustedes van a estar en la comunidad y tienen que explicarle al paciente dónde tienen su problema respiratorio. Si su problema tiene que ser en las fosas nasales, porque el aire que ingresa a su nariz no se calienta de forma adecuada y pasa hacia lo que es la tráquea y hacia los pulmones, tengo que explicarles que tienen las narinas y las narinas tienen unos pequeños vellitos que ahí se atrapan, por ejemplo, polvo. Tenemos lo que viene siendo la faringe, que comparte una parte con el sistema digestivo, que es la orofaringe, y lo que viene siendo la laringe. Luego tenemos la tráquea, que tiene o se bifurca en dos partes, que vienen siendo en este caso sus bronquios. Y tenemos del lado izquierdo 2 lóbulos y al lado derecho tenemos 3 lóbulos. ¿Por qué tenemos 2 lóbulos al lado izquierdo? Porque la silueta cardíaca se carga más hacia el lado izquierdo. Si mi paciente tiene una variante anatómica, que su corazón no se encuentra al lado izquierdo, sino se encuentra al lado derecho, y todos los órganos del lado izquierdo están al lado derecho, ¿sí? Se llama situs inversus y es una variante anatómica, ¿ok? Ahí si alguien la quiere agregar a su glosario, se llama situs inversus. Las vías respiratorias, hablando de las fosas nasales, tienen unos vellitos que les decía ahorita que se llaman, en este caso, cilios, sí, que tenemos en las narinas, que son los agujeritos que tenemos ahí, y esa mucosa está muy vascularizada, normalmente se tiende a poner roja, sí, y posteriormente la función que tienen esas narinas, pues es permitir el aire que pase de lo que es el exterior a través del vestíbulo hacia los cornetes y posteriormente en los cornetes pase a la faringe. Al momento de pasar el aire a través del vestíbulo hacia lo que viene siendo este espacio de los cornetes, hace contacto con una parte del bulbo olfatorio que se llama pituitaria. Esa pituitaria forma parte del bulbo olfatorio y es lo que nos permite a nosotros el reconocer los olores. Ahorita por cuestiones del COVID, si nosotros tenemos la ausencia de la percepción de olores, el paciente se estresa porque puede haber relación con esta infección por este virus. Pero ojo, cualquier problema que tenga yo hablando de rinitis, gripe o algo, va a alterar este funcionamiento de este bulbo olfatorio para la detección de aromas y de igual manera lo que tiene que ver con la porción de la faringe en la orofaringe también va a haber alteración en los sabores. Entonces el paciente cuando tiene un problema respiratorio de vías respiratorias altas, llámese gripe, faringitis, el paciente no reconoce los sabores ni tampoco los olores. Por eso el paciente tiene una voz que se llama voz nasal, porque aquí hay muchísima secreción, hay moco. ¿Ok? Hablando de la faringe, es un conducto de 14 centímetros que nos permite comunicar las fosas nasales con la cavidad bucal. Tiene una comunicación hacia el oído medio a través de la trompa de Eustaquio, que lo que va a hacer es equilibrar la presión del oído medio, ¿sí? Con la cavidad oral para nosotros tener una presión de aire en el exterior y adentro de nuestro cuerpo igual. En la parte superior y posterior a la faringe se encuentra la amígdala y esa amígdala esa amígdala lo que va a hacer es favorecer a nosotros la función defensiva para nosotros evitar el estar en contacto con ciertas sustancias que al fin de cuentas nos ocasionan alteración en nuestro cuerpo y no es parte de nuestro sistema linfático. Entonces aquí tenemos la cavidad nasal, tenemos la faringe y como les decía, la comunicación de esa faringe con la laringe y esta porción que va
en cavidad oral. ¿Qué función tiene la laringe? La laringe es un conducto de 4 centímetros formado de 9 piezas, cartilaginosas, donde se va y se aloja en la parte anterior la glándula tiroides, el cartílago cricoides y la epiglotis. Este cartílago está formado por 2 placas que van a permitir a nosotros fijarlo. Es mucho más prominente o se visualiza más en los pacientes varones. Lo que tiene que ver, la epiglotis es un cartílago que lo que hace es una función de válvula. Si nosotros respiramos, se va y tapa lo que viene siendo la orofaringe para permitir el paso de los alimentos. Y si nosotros vamos a comer, pues lo que hace es hacerse hacia adelante para permitir el paso del aire. Entonces, en el interior de la laringe se van a encontrar las cuerdas vocales formadas por fibras elásticas, que es lo que nos permite a nosotros el tener cierto timbre de voz. Entonces, a la laringe se le conoce como la caja de la voz. Cuando yo tengo una laringitis es cuando el paciente cursa clínicamente con un signo que yo voy a decir que el paciente está disfónico, o sea, habla ronquito, o el paciente que no produce sonido es el paciente afónico. Entonces aquí voy a encontrar lo que viene siendo la tráquea que les comentaba ahorita y esta parte de la laringe donde en la parte anterior se encuentra el cartílago tiroides, ¿sí? Y hay ciertos ligamentos que permiten que yo pueda modificar el timbre de la voz. Entonces si yo hago un corte por la parte posterior, pues puedo visualizar lo que viene siendo la glotis, que es como si fuera, les decía, una válvula, y encuentro ciertos músculos que nos van a permitir a nosotros hacer nuestros timbres de voz. Si yo hago una endoscopía y estoy viendo del paciente de la boca hacia adentro, yo lo que voy a encontrar es esto, ¿sí? Estos cartílagos que se encuentran aquí me van a permitir a mí realizar sonidos, ¿sí? Y yo tengo que pasar a través de esta partecita de aquí para poder ingresar a lo que es el sistema respiratorio cuando quiero intubar a mi paciente. Si me voy un poquito más allá, atravesando la tráquea, ¿sí? La descripción o la definición de tráquea, si no la han agregado en su glosario, es un tubo de 13 centímetros de longitud y de 2 centímetros de diámetro situado adelante del esófago, y esto nos va a permitir a nosotros encontrar ramificaciones que poco a poco se van haciendo más y más y más y vienen formando los alvéolos. La tráquea está formada por anillos cartilaginosos en forma de C, por lo tanto tienen un espacio donde no están cerrados que nos permite a nosotros tener mayor amplitud. Por ejemplo, si pasa el tubo del endoscopio, nos permite un poquito más amplitud del bolo. Y esta tráquea está tapizada por epitelio cilíndrico que hace que nosotros tengamos el reflejo de la tos. Si yo como algo que está sólido, por ejemplo, un polvo, el paciente cuando ese alimento sólido está en la tráquea, el paciente produce tos y es una forma de evitar que ese polvo se vaya hacia los pulmones, porque debería de irse hacia lo que es el esófago, no a través de la tráquea. ¿Ok? Entonces lo que les decía aquí es como una forma de C este cartílago y yo voy a tener capas de músculo que permiten a la tráquea pues que se contraiga o que se dilate. Esta tráquea es la vía principal por lo cual los pulmones se va a dividir hacia 2 ramas. Por ejemplo, si yo me tragué una semilla, un chicle, una moneda, se puede quedar alojada entre esos cartílagos de la tráquea y yo tengo que hacer ciertas maniobras para tratar de despejar esa vía aérea. Los que toman cursos de reanimación cardiopulmonar en Cruz Roja, es lo primero que les dicen, hay que mantener una vía aérea permeable y tener despejada en este caso la tráquea. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a ramificar la tráquea en bronquios, esos bronquios hacen cada vez mayores ramificaciones, como si fuera un pequeño árbol, hasta llegar al final que viene siendo el alvéolo. Todas esas ramificaciones de la tráquea, esos alvéolos, lo que van a formar al fin de cuentas es pasar el flujo de aire hacia lo que vienen siendo los pulmones. Entonces yo voy a tener, como les decía, 3 lóbulos al lado derecho y 2 lóbulos al lado izquierdo. Y es pregunta de examen esa siempre, porque ¿qué pasa si yo tengo un paciente que solamente tiene 2 lóbulos? O sea, si le falta la mitad de un hemitórax y tengo 2 lóbulos, probablemente yo el pulmón que tenga es el pulmón izquierdo. ¿En qué caso sucede eso que solamente se desarrolla un hemitórax? ¿Sí? En los pacientes, por ejemplo, que tienen hernia diafragmática congénita. Lo vamos a ver el próximo semestre, tranquilos, pero es para dejarles a ustedes como el final de la novela en viernes.
El que le interesa la busca en internet y encuentra lo que necesita, ¿no? Entonces, cuando yo les hable a ustedes en un paciente, cuando quiero darme cuenta si realmente tiene pulmón, al paciente clínicamente le voy a decir yo que meta aire, agarro el estetoscopio y lo voy a poner en el pulmón, en el hemitórax, y le voy a decir al paciente, meta aire. Si yo no escucho nada, tengo que decir que yo no escucho nada, porque probablemente ese paciente pueda tener dos cosas, o la ausencia de un pulmón, o pueda tener un fenómeno que se llama atelectasia. ¿Qué es atelectasia? La atelectasia es el prolapso del pulmón. El alveolo está desinflado, el pulmón está desinflado y por lo tanto es incapaz de que entre aire adentro del pulmón. Entonces, los bronquios penetran a los pulmones juntos con las arterias y venas pulmonares para formar una zona que se llame ilio. Si yo visualizara el esqueleto y visualizara el pulmón, pero solamente visualizara lo que es el sistema de conducción de sangre, como es las arterias y las venas, voy a encontrar en el pulmón que hay millones y millones de esos hilios y por lo tanto el intercambio de aire es la parte más importante que se da en mi cuerpo, que viene siendo el pulmón. Entonces aquí tengo yo una imagen de mis pulmones donde está la tráquea bifurcada. En este caso tengo un tronco bronquial derecho y tengo mis 3 lóbulos derechos y vean cómo está la ramificación que llega desde la base de los pulmones hasta los ápex, siendo las puntas de estos pulmones, ¿sí? Y vean cómo está en este lado el tronco bronquial izquierdo, los bronquios, bronquioles, hasta llegar así como si fuera un racimo de uvas que viene siendo los alveolos. Aquí en este alveolo es donde se lleva ese intercambio gaseoso y es lo que yo tengo que cuidar con mis pacientes, con esos pulmones. Las paredes de los alveolos están formadas por un epitelio simple que tiene muchísimos capilares, por lo tal va a permitir que tenga un intercambio gaseoso con mucha facilidad. ¿Cuántos alveolos tenemos? Millones de ellos. Aquí se dice que tenemos aproximadamente 150 millones de alveolos. Sin embargo, estos van a cambiar. Si durante mi vida neonatal tuve alguna falla o algún deterioro en el desarrollo, pues esos van a ser diferentes. Si durante mi vida pediátrica tuve neumonía, bronquitis, mis papás fumaban donde yo estaba, entonces esos alveolos no se van a desarrollar con la facilidad que yo necesito tenerlos ahora de adultos. Si yo ahora que soy adulto, pues le hago el focononón, me voy a trabajar en un lugar donde haya cal, donde haya polvo, y aparte de ahí me meto en una casita cerradita, echarme mis porros de lo que a ustedes se les ocurra, todo eso se va a quedar impregnando en el pulmón. El ejemplo que yo les pongo del pulmón, imagínense ustedes que se compran una esponja para lavar la loza, de esas bonitas así de color verde con amarillo, y resulta que ustedes limpian la estufa y la dejan guardada por ahí, y dentro de 6 meses se acuerdan dónde está esa esponja, ustedes la lavan y van a ver todo el desecho que se va quedando en esa esponja. Esos son nuestros pulmones. Yo no puedo agarrar mi pulmón después de haberlo usado de una manera inadecuada para poder tener, en este caso, un funcionamiento adecuado de ellos. Entonces, tenemos que cuidar nuestros pulmones desde que tenemos conciencia de ellos, porque la afectación que le vamos dando a nuestro pulmón radica cada vez que nosotros inhalamos y nuestros pelitos de la nariz no logran detener todo ese polvo, ese humo, todas esas sustancias químicas y se van y se alojan a nuestros pulmones. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación de huele algo rico? A mí me encanta, yo mi función nasal para mí es primordial. Yo siempre soy de oler. Si agarro un recién nacido, lo huelo y ¡ay, huele a bebé! Tuve la oportunidad el fin de semana de estar con mis papás y ¡ay, amale, huele a viejito! No huele lo mismo un bebé que un viejito. Los bebés normalmente huelen a leche. Normalmente los bebés huelen porque tenemos tanto cuidado en ellos y huelen, si pensar en colores, huelen a rosita. Huelen rico los bebés. Los cambian muchas veces, no pasa nada. Pero un adulto mayor en ocasiones no se quiere bañar y huele a viejito. Si huele a un paciente que es diabético, normalmente huele como a entre vinagre de manzana. Y ustedes, o sea, agárrense ustedes y, ay, huele a gimnasio, dicen por ahí, ¿no? Huélanse y desarrollen ese sentido del olfato para sus pacientes. Si la clase fuera presencial y alguno de sus compañeros o alguno de ustedes fuma, les puedo asegurar que yo simple y sencillamente no ocupo ni verlos, es decir, usted fuma.
Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que desarrollar esa capacidad de identificar aromas. Hay más de 7,000 aromas diferentes que nosotros tenemos que conocer y muchos de ellos son agradables y otros no tan agradables, ¿no? Entonces, este es el hilio que yo les platicaba ahorita a ustedes y este hilio que nosotros vemos nos permite a nosotros visualizar cómo ingresa al alveolo a través de la tráquea y llega al bronquio y luego al final al alveolo y cómo abraza este hilio para llevar a cabo el intercambio gaseoso. Si yo logro esto con mi paciente de explicarle, por eso les decía, yo los pongo a que dibujen y ustedes le expliquen que ese racimo de uvas, cuando yo huelo alcohol, porque me mareé y soy bien desmayadita y me da doler alcohol, destruyo los capilares que tengo en la nariz, esos cilios que tengo en la nariz, ¿sí? Y hago que mi paciente se puede intoxicar por esa sustancia química que es el alcohol. Entonces, por eso, si yo destapo cloro, a mi paciente lo puedo intoxicar por cloro porque lo está oliendo. Si yo soy medio kamikaze y me meto a la regadera y hago mi mezcla de cloro con pinol, con fabuloso y aparte le echo bicarbonato, limón, lo que se me ocurre porque quiero lavar el baño rapidito y me meto a la regadera y cierro la regadera, llevo la regadera con agua caliente, formo más vapor, todo eso lo voy a inocular a través de mis vías respiratorias y pues mi paciente se puede intoxicar. Los que hemos pasado por un quirófano y nos ha tocado ver al paciente cuando le dan anestesia general, ¿qué hacen? La mascarilla, cuenta 10, 9, y el paciente ya se durmió. Entonces es una vía de administración de medicamentos y una vía de contacto que tenemos nosotros con el exterior que debemos de cuidar mucho porque este oxígeno que va entrando del exterior, sí, se mezcla en este cilio y cambia a través de una proteína que se llama hemoglobina, cambia liberando el oxígeno y capturando CO2 para poder exhalar nosotros en la expiración. Entonces, esto yo tengo que explicarle a mis pacientes que forma parte de lo que viene siendo ventilación. Los pulmones tienen una protección que se llaman pleuras. Esas pleuras que conforman al pulmón en su exterior tienen un líquido, que es un líquido lubricante que les permite que se expandan y se contraigan, ¿sí? Y los pulmones entre ellos tienen una parte que se llama mediastino, porque está ambos pulmones y en el centro está el esófago, el corazón, las arterias y las venas, y por la parte de abajo lo que viene siendo el diafragma, que es un músculo que nos separa la cavidad abdominal de lo que viene siendo la caja torácica. Cuando nosotros ventilamos, hacemos dos cosas. Inspiramos, metemos aire, contraemos los músculos intercostales. Yo me quiero poner un pantalón y me aprieta, ¿qué hago? Meto aire y todo lo que tengo en el abdomen lo jalo hacia arriba. El síndrome del botonazo, ¿no? Ya que me quedó el pantalón y quiero relajar los músculos, entonces, ¿qué hago? Una expiración despacito para ver si aguanta el botón. Entonces, con nuestros pacientes, cuando tenemos alguna afectación a nivel pulmonar, que tenemos un paciente que es tosedor crónico porque era fumador cuando estaba joven a razón de una cajetilla diaria o 2 cajetillas diarias desde los 12 años y lo estamos conociendo desde 40 y el paciente no puede respirar, vamos a hacer ejercicios ventilatorios. ¿Cómo lo hacemos? Jalamos aire, lo tratamos de contener durante 60 segundos y despacito lo sacamos por la boca. Hay ciertos celulares que traen esa aplicación. Yo tenía un Samsung que tenía la partecita de aquí, que lo ponía y me marcaba frecuencia cardíaca y me marcaba esos ciclos para el estrés. Hay algunos relojes que lo hacen, ¿sí? Y hay muchísimas de aplicaciones ahorita porque nosotros no somos capaces de enseñar al paciente de cómo lo va a hacer. Simple y sencillamente, si no tiene nada de tecnología, es meta aire y mentalmente cuente hasta 60. Mete aire, 1, 2, 3 mentalmente, ¿no? Hasta 60 y luego despacito por la boca, todo lo que pueda. De esa manera nosotros estamos inspirando al contraer los músculos intercostales y el diafragma hacia arriba, ¿sí? De tal manera que el volumen de la caja torácica cambia. Y al momento de expirar, ¿qué hacemos? Relajamos músculos y el diafragma se vuelve a su posición normal. Eso es muy importante nosotros trabajarlo con nuestros pacientes y en los exámenes yo les pregunto, ¿cuáles son los factores que afectan de forma mecánica la ventilación? ¿Sí? Y uno de ellos tiene que ver la caja torácica. Por ejemplo, si durante mi edad pediátrica yo tuve lo que viene siendo poliomielitis, tengo una restricción en mi caja torácica. ¿Sí has visto la película de Quasimodo?
como tiene esa joroba en la parte posterior, tiene afectaciones en la caja torácica que hay restricción. Si, ahorita les decía, si tengo solamente un hemitórax, me balacearon o tuve un accidente en auto y perdí mi capacidad de ventilatoria porque me tuvieron que quitar un pulmón, entonces también eso va a hacer que mi paciente no tenga una simetría. Yo comparo el lado derecho con el lado izquierdo y el paciente está asimétrico. Entonces tengo que explicarle a mi paciente que eso va a llevar a que tenga alteraciones en esa ventilación pulmonar. ¿Cuántas veces respira el paciente por minuto, el adulto? Son preguntas de examen. Entre las 15 De 16 a 20. ¿Cuánto? De 16 a 20 respiraciones por segundo. Por segundo. Por minuto, perdón. Ok. Aquí yo tengo entre 15 y 18, no pasa nada si digo 16 a 20, pero si yo digo paciente adulto que tiene 60 respiraciones por minuto, eso no es normal. 5 respiraciones por minuto, eso no es normal. Yo me puedo decir de 16 a 20, de 15 a 18, de 14 a 18, de 14 a 16, no pasa nada. Mientras sea uno o dos que cambien aquí, no pasa nada. Pero si yo tengo a mi paciente, como les repito, 5 respiraciones por minuto, ¿a eso cómo se le llama? ¿Alguien sabe? Bradiapnea. ¿Ok? ¿Y si yo respiro 60 por minuto? Taquipnea. Y si yo respiro 15, pero así como si quisiera llamar la atención de... Disnea. A ver, a ver, a ver. Disnea. No. Se los dejo de tarea. Acuérdense de Batman, nada más. ¿Ok? Se llama batipnea. Son respiraciones profundas que tiene el paciente. ¿Ok? Y cuando el paciente no respira ninguna en un minuto. Apnea. Okay. Entonces, todo eso tiene que ver con la mecánica pulmonar, con la ventilación pulmonar. Si yo respiro muchas veces por minuto, estoy metiendo más oxígeno del que necesito y por lo tanto ese intercambio de gases va a ser anormal y esa presión parcial de esa mezcla de oxígeno y CO2 va a hacer que mi paciente pierda el estado de conciencia. ¿Ok? Eso es algo que ustedes tienen que estar bien presentes porque el paciente puede llegar con disnea. ¿Y disnea qué es? Es la dificultad que yo tengo para respirar. Entonces, ¿cómo voy a medir la disnea en mi paciente? ¿Cómo lo hago? Pues Ok, con la bradipnea, taquipnea. ¿Ok? ¿De qué otra manera más? Por ejemplo, cuando una persona tiene disnea, es muy frecuente que éste tenga un signo de cianosis, que es la coloración azul de la piel por falta de no estar respirando. Pues. Así es, eso es muy bien. Sobre todo en pacientes pediátricos, yo me puedo ver que el niño tiene la boquita lila, pero imagínense ahorita aquí en Culiacán que tenemos tantas mujeres con tatuaje en la boca, que llegue con cianosis y su boquita todo lo que da bien pigmentada. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de la cianosis si la boca no la encuentro? Y aparte traen uñas postizas que traen con tanto esmalte y tantas cosas. ¿Cómo le hago para darme cuenta que tiene cianosis esa mujer? A ver. Con una oximetría de pulso. Ahí tengo que aprovechar yo todo mi arsenal. Tengo el oxímetro de pulso, perfectamente me va a permitir a mí que yo cuantifique. Y eso es importantísimo. Si una paciente dice que se siente mal y ustedes la ven bien, pónganle el oxímetro de pulso. Ahorita con lo del coronavirus están baratísimos. Hace unos meses costaban 2,000 pesos, yo lo compré en 500. Y estoy viendo las publicaciones que se encuentran ustedes en 400 o menos y a domicilio. O sea, es un robo, le dije al que me lo vendió, me lo vendiste bien caro, le digo, ahorita ser más baratos. Pero la cosa es que ahí viene Navidad y ustedes se pueden regalar de Navidad un oxímetro de pulso. Y también por la pupila. Sí, o sea, el paciente, ay, no puedo respirar. Su señora de su casa o su marido de su casa que dice, es que me siento muy mal, no voy a hacer desayuno, no puedo respirar. Póngale el oxímetro y mi amor, tienes 90, estás más que buena para la cocina. Vámonos, ¿ok? Tienes 9, o sea, puedes cocinar, perfecto, te va muy bien, ¿sí? Pero si el paciente oxigena menos de 93, entonces ese paciente definitivamente no está bien. Aunque diga que se sienta bien, y todo lo hace despacito, ese paciente se tiene que ir a un hospital. Porque con menos de 90 el paciente pierde el estado de conciencia,
¿sí? Entonces hay que pedir apoyo y no lo vamos a hacer nosotros, ¿ok? Entonces, ese intercambio de gases tiene que ver con la velocidad que determina el sentido de velocidad de la presión, que no es otra cosa más que la mezcla de oxígeno y CO2 en esas 15 o 18 veces que nosotros respiramos. Entonces, tenemos aire atmosférico que es suficiente para nosotros tener una buena ventilación. Sin embargo, hay condiciones, como les decía, esa mezcla que me voy al baño y mezclo todo y cierro la puerta y abro la regadera con agua caliente, hago más vapor, va a hacer que mi paciente, pues obviamente va a tener un intercambio gaseoso totalmente deficiente. O estoy jugando y agarro una bolsa de plástico, me la amarro y respiro ahí 5 minutos. Obviamente que esas condiciones no van a ser las adecuadas para mis pacientes, ¿ok? Ese transporte de oxígeno, les decía ahorita que está llevado por una proteína que se llama hemoglobina. Si esa hemoglobina se une al oxígeno, se llama oximoglobina. Si esa hemoglobina se une al CO2, se llama carboxihemoglobina, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos de saber cuando hablamos del transporte de gases. Cuando regulamos la respiración, eso se debe a un impulso nervioso, principalmente de algo que se llama bulbo raquídeo. La respiración es el único signo vital que yo puedo controlar. Pero si yo me duermo, mi cuerpo, a través del sistema nervioso autónomo, echa mano de eso y está respirando, aunque yo no estoy consciente de que tengo que respirar. ¿Ok? Por eso, cuando tenemos un accidente de lo que sea, lo primero es que cuidan cervicales, porque el bulbo raquídeo se encuentra en lo que viene siendo alojado en la parte posterior de nuestro encéfalo, y si se secciona, pues el paciente ya no va a respirar aunque quiera respirar. ¿Sale? Les decía ahorita que a nivel de la laringe tenemos lo que viene siendo nuestra caja de la voz y se le conoce como parte del aparato fonador, porque eso nos va a permitir a nosotros producir sonido. Pero los que cantan aprovechan y utilizan otras partes, como viene siendo el diafragma, el pulmón, para dar los timbres que ellos quieran hacer. A mí me encanta cantar, pero cuando me escucho que canté, que grabé un video, grabé algo que estoy cantando, me da pena, pero llega un momento que uno le vale. Ayer que estaba con mis papás, que me puse a cantar un pedacito de una canción, inclusive lo transmití en vivo porque estaban frío mis hermanos y el WhatsApp no entraba. El chiste, hice transmisión en vivo por Facebook y me voy viendo después de que la subí, pues ya quedó, ¿no? Para la historia, pero sí, el uso del diafragma, los pulmones, inclusive nuestra voz nasal, a veces no es muy agradable cuando la persona está cantando. Tenemos parte del sistema fonador que viene siendo los cartílagos, ¿sí? Y lo que viene siendo la glotis también funciona. De igual manera, lo que les decía, la boca, la nariz, son efectos acústicos diferentes. Los que tenemos niños a veces jugamos, que hablamos como viejitos, hacemos ciertas cosas y eso nos va a permitir a nosotros tener diferentes timbres para poder hablar. Esto es, a grosso modo, el pulmón. Ustedes tienen una tarea muy importante con lo que viene siendo en la unidad número 2, que es la fisiopatología de la respiración, con esta lectura que les decía que es un PDF, que yo no quise ahorita enfocarme a esta lectura porque quiero conocerlos. Es la primera vez que están conmigo y quiero ver qué tan buenos son para copiar y pegar o qué tan buenos son para compartir sus trabajos. Ojo, afortunadamente tengo una oportunidad con ustedes de una buena impresión y que sea la primera. Los invito a que de su ronco pecho le piquen a lecturas, descarguen este PDF, léanlo, vean estas imágenes que están aquí, que este texto las explica, ¿sí? Y las conozcan ustedes para que me hagan un resumen de ellas. Y lo que yo les platiqué ahorita es esto, pero de una manera totalmente diferente, porque quiero la apertura de ustedes, quiero conocerlos, porque son licenciados en enfermería y por lo tanto lo que yo necesito ustedes es que me hablen como si son enfermeros hacia una persona que también tiene un nivel de licenciatura, y quiero ver su vocabulario, quiero ver cómo hablan. Aquí está lo que les decía ahorita de esa oxigenación, y aquí habla de un concepto muy importante que son las presiones de oxígeno y de CO2, de cómo el capilar habla. Aquí nuestra materia se llama fisiopatología, entonces aquí me habla un poquito de enfermedades que van a hacer que cambie el flujo respiratorio. Y pues, si tienen alguna duda, queja o comentario, esta actividad está para que ustedes la desarrollen. Ahorita lo voy a poner aquí para que vean. Tienen hasta el sábado 10 de octubre a las 10 de la mañana para que la suban. Entonces, cualquier cosita,
me dicen y pues estoy para ustedes, ¿no? Maestra, tengo una duda sobre la tarea. Mándeme. Aparece que pongamos el resumen sobre las imágenes que aparecen ahí, pero no vamos a poner ninguna imagen, o sea, referente, por ejemplo, poner la imagen y abajito algo, o sea, referente. Van a ponerle, como dice la lectura, figura que, o sea, me voy a ir nuevamente a la imagen, perdón, a la lectura, y la lectura dice, ya trae clavecita, la lectura es figura 36-E1, que es la que habla de las curvas presión-volumen, así lo pueden citar, de la figura 300C de curvas de la presión, y ya se avanzan ustedes de su ronco pecho, escriben todo lo que quieran decir, no quiero imágenes, quiero puro bla, 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 porque si copian y pegan, hay consecuencias, y las consecuencias es que la primera impresión es como cuando yo voy a conocer a mi suegra por primera vez, pues me bañé, me cambié, me cepillé los dientes y me porté muy bien. Entonces ustedes saben cómo quieren que los conozca yo, y es una oportunidad que tienen, porque próximamente el oficio del niño seguirán siendo míos, y el oficio del adulto mayor seguirán siendo míos. Entonces, pues ya voy a saber yo quiénes trabajan y quiénes se esfuerzan, y sobre todo, ahorita es el momento preciso para aprender haciendo. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Profe, ¿y si está bien el número de letra que aparece ahí, que es letra número 9? ¿Se te hace muy grandota o qué pasa ahí con eso? No, pues creo que está muy chica o no sé. Yo pensé que a lo mejor estaba mal, pero está bien. No, pues, no. Lo que pasa es que van a ser 5 hojas y no incluye la portada. Así es que yo creo que está bien, porque yo estoy viejita, entonces quiero ver sus textos ahí como, y lo tienen que editar a PDF. Entonces por eso está así, ¿no? Profe, ¿ya incluyendo la conclusión o excluyendo la conclusión? Con la conclusión, pero sin portada. Puede ser, póngale que la última hoja sea pura conclusión. Ok, gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Disculpe, ¿de dónde vamos a sacar el tema, perdón? De las lecturas que viene para la unidad número 2, el tema que es fisiología de la respiración. Le das clic en donde está la letrita de color azul y ahí lo puedes descargar. Sí, ahí aparece lecturas y ahí le picas y ya te envía directamente al texto. Todo diseñado para que no batallen, para que vean. Todo perfectamente planeado. ¿Ok? ¿Algo más? Bueno, pues aquí tengo 50 registrados, ya puse su asistencia. Ustedes regístrenla ahí para la plataforma. Ahorita voy a guardar el video, lo subo, y el que lo quiera ver, pues es bienvenido, para que vean cómo los veía yo. Maestra, Mande. disculpe, dice en las lecturas. Ajá. No, dice sistema respiratorio, nada más. Ajá. No dice. Pícale la carpeta. Pícale la carpeta de respiratorio. Ah, sí, por eso. Es que buscaba fisiopatología de. Ok, el de la número 1, ¿cómo dice? Sistema respiratorio. Por eso, en la carpeta. Sistema respiratorio. Ah, bueno, a esa dale clic. Es el link que te va a llevar a lo que veíamos ahorita en el documento que les digo, es un extracto del Harrison, donde es la introducción al sistema respiratorio. Ok, la alteración de funciones y control. Ay, lo cerré, aguántame. Sí, ese es correcto. ¿Nada más de ese o de todos? Con ese tienes para que te diviertas. Ah, ok. Sí, viene siendo como 10 hojas y solamente quiero, lean lo que les pido, solamente es la interpretación de las imágenes que vienen en ese documento. No más eso, no más eso. ¿Sale? ¿Alguien más? Sí. Bueno, pues que tengan bonito lunes. Nos vemos primero Dios el próximo lunes. Cualquier cosa, dejen mensajes y no se preocupen por mis memes. De broma en broma, la verdad se asoma, dicen por ahí. La vida es una y yo voy a festejar con ustedes el día de hoy, el Día Internacional del Docente. Así que voy a comer pastel por ustedes y con ustedes, ¿sale? Bendiciones. Igualmente. Igualmente.